La historia del programa Duralex et Lex comienza en 1999 a finales del siglo XX y se confirma como un espacio de análisis y opinión en el ámbito social, académico, jurídico, económico y político, dando voz a todos los actores de la sociedad. Conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura, con el respaldo y patrocinio del licenciado Mario Croswell, director general de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, OCRA. Duralex et Lex se consolida en este siglo XXI como en el espacio idóneo, donde se analizan los temas de mayor importancia y trascendencia en lo local, lo nacional y lo internacional. Gracias a tu sintonía y preferencia, cumplimos 21 años y refrendamos nuestro compromiso de objetividad, imparcialidad y pluralidad. Comenzamos. Duralex et Lex. Pues qué tal, amigos, bienvenidos, buenos días a quienes nos ven hoy por plataforma Zoom, a quienes nos siguen en algunas de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, y gracias a quien nos acompañará este viernes por el canal 77 de Easy a las 10 de la noche después del noticiero. Agradezco puntualmente a don Mario Croswell y a OCRA que nos permite un programa más llegar hasta sus hogares y hasta las redes sociales a través de esta nueva modernidad. Esperemos que pase pronto ya con este anuncio de que ya inicia la aplicación de las vacunas, que esta pandemia pueda ir bajando y que pues en un futuro no muy lejano podamos estar con ustedes ya de nueva cuenta en nuestro estudio y en vivo. No a todo color porque seguimos a todo color vía plataforma, pero así estaremos. Agradezco nueva cuenta a don Roberto Salinas de Morelos Rinde Cuentas que nos acompaña el día de hoy. En días pasados, mi estimado Roberto, veíamos las constantes publicaciones que ustedes hacen favor de compartir en redes sociales y en algunos otros medios, de los análisis que como asociación civil hacen ustedes en relación al rendimiento de la administración pública, de quienes en su momento fungen o ocupan algún cargo, de los rendimientos de las cámaras de diputados, tanto local como federal. Y me gustaría, hoy por hoy, que estamos ya en plena campaña política, la ciudadanía tenga información puntual y tenga el conocimiento real de a quién le están dando su voto, a quién en su momento como partido apoyan y cuáles son los beneficios, el costo-beneficio que tiene un diputado que es muy alto. Me tocó ser legislador en la 52 legislatura y les puedo decir que sí le costamos buen dinerito a la ciudadanía y que el rendimiento hasta el día de hoy no ha sido el que el pueblo merece. Entonces me gustaría, mi estimado Roberto, que pudieras compartir con nosotros estos datos importantes y trascendentes que tienes, sobre todo porque Morelos Rinde Cuentas, para quien no lo sepa, se ha dedicado no nada más de ahorita, de mucho tiempo atrás, precisamente a hacer estos análisis, estos estudios, estas compulsas, a tratar de que con transparencia la autoridad rinda cuentas y le rinda cuentas a la ciudadanía, desde luego. Y ustedes se han encargado de eso, mi estimado Roberto. Sí, pues muchas gracias, licenciado, por la invitación y efectivamente nos hemos dado a la tarea desde hace 4 años de estar revisando lo que sucede en el ámbito legislativo, puesto que es uno de los poderes que están en nuestro sistema político, una posición muy importante que tiene que ver con la mejora, la modificación de las leyes, en la revisión también del Poder Ejecutivo, de los organismos autónomos. Son una ayuda, son un contrapeso, pero también son esa ayuda para los demás poderes y que puedan hacer correctamente su trabajo. Y los por presupuestos, eso es que sobre todo, Roberto. Los presupuestos sí, que no transparentan. Son los que tienen que aprobarle, incluso modificar el presupuesto al Poder Ejecutivo, también revisar, aprobar las leyes de ingresos de los municipios. Una parte verdaderamente importante en nuestro estado. A veces nada más vemos el ámbito del Ejecutivo, pero hay más poderes que también son responsables de lo que sucede en nuestro estado. Y es por eso que hemos revisado también al Congreso del Estado de Morelos, a los 20 diputados, lo que han realizado, también el Congreso Federal, tenemos 9 diputados federales. Pero en el ámbito de lo local, lo que podemos decir es que desafortunadamente el común durante tanto la legislatura pasada que tanto criticamos como esta ha sido la opacidad, la falta de transparencia. Hay una gran resistencia a transparentar los recursos de esta legislatura que hasta el momento ha ejercido ya cerca de 800 millones de pesos desde que inició, pero que solamente conocemos el presupuesto de manera global, por capítulos. Es una manera muy general de conocerlo. No nos han permitido, no nos han querido entregar la información de manera particular por se llaman partidas presupuestales, donde está desglosado de una manera más específica el gasto, y no nos han permitido conocer la información. Eso hemos nosotros tenido que hacer, pues más o menos cálculos de lo que pueden estar gastando los diputados. No sabemos todavía hoy en día, después de más de 2 años de legislatura,
no sabemos cuánto gana un legislador, ¿no? Tenemos ahí datos que podría ser cerca de 60,000, pero hay otros conceptos más, que, como compensaciones, como apoyos, que están ahí, pero que no hemos podido abrir. Entonces, ese es un tema que hay que destacar, que parece una caja negra del Congreso y no permite abrir las finanzas. Y no es auditable también, que es el tema otro, ¿no? O sea, desafortunadamente no se permite, no se ha querido permitir que quien en su oportunidad tiene la facultad de auditar municipios, estados, pues no permita que sea auditado en cuanto a los resultados económicos, lo que cuesta, lo que te comentaba en un principio, ¿no? El costo-beneficio de un diputado, que sí hay prerrogativas, que sí hay apoyos para gastos, que sí hay para apoyo para eventos, inclusive los propios informes que se rinden de quien en su momento muchas veces pues no trabajan, no asisten, no presentan iniciativas, y sin embargo se les dan cantidades parejitas, porque ahí sí, para que no brinque nadie, se hablan de los acuerdos, de los arreglos económicos, y pues a todos les dan la misma cantidad para que no haya oposición, y pues ¿qué informan? Nada. Entonces son gastos que de una u otra manera deberían de transparentarse y saber el pueblo a dónde van a parar esos recursos, porque pues es muy fácil también desde el Congreso criticar que la transparencia de los municipios no se da, que el gobierno gasta misericordiamente el dinero, pero y quien en su momento recibe también dinero del pueblo, pues, y que representa al pueblo, no rinda cuentas, pues como que no se me hace muy congruente, ¿no? Sí, de hecho, hablando de términos presupuestales, programando el presupuesto anual por cada diputado está aproximadamente en 20 millones de pesos, lo que lo convertiría como en la cuarta legislatura más cara de todo el país. Y bueno, todavía dijéramos, bueno, es un Congreso caro, pero ha dado muy buenos resultados. Desafortunadamente no es así. Correcto. Los resultados son nulos, no hay avances, no hay una mejora en el ámbito legislativo. Y en este caso, lo que decía de los, por ejemplo, sueldos de los diputados, por ahí tenemos datos de que ellos ganan 60,000 pesos mensuales y tenemos un dato porque ellos lo han puesto en su declaración patrimonial. Pero eso no es todo y sabemos que es así, porque además de esa dieta, como le llaman en el Congreso, hay otros recursos más que están alrededor del pago a los diputados, compensaciones que no hemos podido abrir, ni siquiera hemos podido abrir las de su propio personal. Por ejemplo, los secretarios técnicos, ellos declaran en las declaraciones patrimoniales, para tener redundancia, que ganan 20,000 pesos, pero la nómina que suben a la plataforma de transparencia o la que nos han entregado, vienen datos de 5,000, 10,000 pesos, No. cuando no es eso lo que ellos están ganando. Entonces, hay otros conceptos ahí, como el de compensaciones y otras ayudas, que no se están transparentando, que no sabemos en realidad si son cerca de 100,000 o hasta 200,000 pesos que puede estar obteniendo de recursos un diputado. Lo que hemos podido identificar, porque algunos diputados sí nos han entregado información, por ejemplo, es de sus gastos de apoyo para gestiones. Ahí lo que hemos identificado es que aproximadamente tienen 80,000 pesos mensuales para las gestiones de los diputados. Algunas nos han contestado que derivado de la división que hay al interior del Congreso, que no les dan estos apoyos. No sabemos todavía cuántos sí o cuántos no, porque tampoco todos han contestado, únicamente hemos obtenido información de algunos diputados y podemos confirmar que aproximadamente reciben 80,000 pesos mensuales para estas gestiones y apoyos, que tampoco no hay una forma adecuada de dar un seguimiento, porque podrían extender un recibo en un papel de que apoyaron a alguien con dinero para medicamentos, compra de uniformes, pasteles, lo que sea, para las escuelas, para las colonias, pero no hay una fiscalización adecuada de esos recursos que están entregándolos, prácticamente esa discreción, ¿no? Es correcto, sí. Son gastos sin comprobar, dijeran por ahí. Así es, y podrían ellos mismos estar haciendo los recibos o su personal por una supuesta ayuda o entrega a X colonia o a determinada persona. Y otro dato también que hemos obtenido respecto a los informes legislativos, porque también nos han respondido cerca de 10 diputados, es que tuvieron un monto de 300,000 pesos para sus eventos, para su informe legislativo. Este segundo informe en el cual realizaron algunos entre septiembre a noviembre de este año para rendir cuentas de sus actividades. Lo que hemos visto es que la mayoría está informando eso, las gestiones, los apoyos, las obras públicas que han gestionado con el Poder Ejecutivo, los programas sociales, y no en la parte legislativa, no en lo que les toca. Electoral, que es esta función, ¿no?
Así es, entonces parece que estamos viendo informes legislativos de la Secretaría de Desarrollo Social, de la De Secretaría gestores de sociales, Obras. no de diputados. Así es, no un informe de sus actividades, de cuántas reuniones tuvieron Iniciativas. en los comités para poder discutir o discutir con cámaras, con asociaciones, con expertos, con académicos. Eso no lo informan. Y lo que sí es, como decía, que podemos identificar son gastos para sus informes, en comidas, en rentas de salón, en alquiler de pantallas, en Pues han impresos. de haber sido virtuales, porque hoy no se pueden hacer informes como antaño. O sea, hoy los informes deben haber sido virtuales, inclusive, ¿no? Y Pues hubo 300,000 pesos incluso un informe algunos. virtual. Sí, hubo incluso algunos que lo tuvieron de forma virtual, pero incluso el pagar todo ese proceso para publicarlo, las cámaras, el teleprompter, por ejemplo, todos justifican, los que nos han entregado justifican exactamente los 300,000 pesos que tuvieron. No, o sea, no hubo ni siquiera uno que regresara un Bueno, peso, menos un peso nada. o 10 o 1,000 o 5,000 pesos, no, Ujú. todos ejercieron los 300,000 pesos y nos parece, como comentabas, que hay otras formas de poderlo difundir y más en estos momentos que hablamos de pandemia, de que los recursos deberían destinarse para los médicos, ¿no? Que también es algo que ellos mismos hablan y dicen que van a entregar recursos y que van a proteger a los médicos, Hoy. pero también ahí en los recursos es una forma de poderlos apoyar. Y creo que estos recursos que pudieron haberse ejercido cerca de 6 millones de pesos para los informes, digo que creo porque todavía no tenemos los datos completos, pudieron haberse destinado mejor para atender la pandemia o la crisis económica que estamos viviendo. Entonces, eso nos habla de las prioridades que tienen en el Congreso, de por qué las reformas, por qué los cambios en las leyes no están saliendo, porque creo que el problema es un problema económico, no es un problema de acuerdos, de ideología, sino parece que el problema en el Congreso es un problema de recursos económicos y que es eso lo que no les permite avanzar en los acuerdos, en transparentar las decisiones para designar a las personas que tienen ya pendientes en la auditoría, en el IMIPE, próximamente en el Tribunal Superior de Justicia. Esas discusiones yo creo que tienen el problema en el uso de recursos. Son las famosas negociaciones que digo yo, porque pues todo es, como bien dices, económico, ¿no? Todos lo tasan bueno, los medios de comunicación han sido también, y las redes muy partícipes en esto, ¿no? Quieres ser magistrado, pues te cuesta 1,000,000 en la plaza, ¿no? Y así por el estilo que se ha manejado de antaño, cuando pues, desafortunadamente sí es parte de su función, se les dio la atribución en algún momento, dadas las condiciones políticas que guardaba el Estado, pero hoy como que ya estamos divagando mucho en esas circunstancias, en la designación de fiscales, en la designación de magistrados. Se llamaba antes, o se hablaba antes de una invasión de competencia, después se basó, se fundó en una colaboración de poderes, y hoy pues desafortunadamente es un abuso del poder lo que se está cometiendo con este tipo de selecciones, que ni siquiera fuera pues benéfica en sus resultados, pero pues como la conformación de muchos gabinetes que se forman con gente nada más por negocio, por amistad, por compadrazgo, y al final de cuentas los cargos se dan únicamente para el beneficio de quien lo ejerce y no para el de la sociedad, que es en quien se debe de pensar, ¿no? Hablábamos también, o teníamos por ahí algunos datos en relación al Congreso Federal. Congreso Federal que de alguna otra manera también, igual, inmerso en enormes responsabilidades, porque finalmente hoy vemos que pues el partido en el poder se basa y se funda mucho en la toma de decisiones, en lo que ese Congreso toma como decisiones, valga la redundancia, que finalmente permea el criterio del Ejecutivo Federal y no precisamente el beneficio de la ciudadanía, aunque lo tratan de disfrazar, ¿no? Que son toma de decisiones que en un hálito de beneficio social, pero que finalmente lo único que hace es beneficiar el criterio de quien hoy ejerce la máxima magistratura en el país, y que pues trata de permear a través de un partido que es hegemónico allá sí en este Congreso de la Unión, pero que desafortunadamente, volviendo al tema del costo-beneficio de quienes ocupan esos cargos, por quienes votamos o votaron en su momento, pues llegan únicamente a sentarse, vemos las fotos ahí, a dormirse, a cobrar, a no presentar iniciativas o simplemente a no ir, ¿no? O sea, tienes por ahí algunas estadísticas de quienes hoy finalmente también en pretendidos informes invaden nuestras calles con mantas, con espectaculares, utilizando el mobiliario urbano como son puentes, que no está permitido para ese tipo de publicidad,
y para ninguna desde luego, pero hoy finalmente se gastan los no sé cuántos, y aquí se gastan 300,000 pesos, no me quiero imaginar un diputado federal cuánto tiene de presupuesto, y que hoy llena las calles de espectaculares con un pretendido informe de nada que ha hecho, porque según tus resultados, y me refiero al diputado federal Argüelles, pues es el que tiene más faltas, ¿no? Y otros que han brincado de partido en partido y que, pues, volvemos a las conceptas negociaciones, lo hacen con el fin únicamente de posicionar a los partidos, de dar prerrogativas, de apoyar situaciones que no se les dan en la votación normal, y pues volvemos a dejar al pueblo a la raya de la participación, y únicamente lo utilizamos para cuando necesitamos su voto, ¿no? Sí, así es, y creo que muchas veces desde los propios legisladores que cuando están en campaña hablan de que van a dialogar con la sociedad, de que van a regresar con ellos, les van a preguntar lo que ellos van a tomar de decisión en el Congreso. Yo creo que no ha sido así en el ámbito local y federal. Y recordemos que en Morelos tenemos 9 diputados federales, ¿no? 5 que se eligen de forma directa a través del voto y 4 de representación proporcional o plurinominales que son ellos a través de una lista de sus partidos políticos como llegan a estas posiciones. Pero que la mayor parte, estoy seguro que los ciudadanos no los conocemos, no sabemos quiénes son. Algunos sí a lo mejor los identificamos, pero ¿qué hay detrás de esas caras, de esas declaraciones, de esos supuestos trabajos con los otros poderes? Quizá también que no vemos que no están asistiendo, que están faltando sus actividades para lo que les está pagando, que no están o que van, pero que se salen a la hora de votar. Y que también en cuanto a revisar su actividad legislativa, las iniciativas que presentan, pues se da uno cuenta que realmente no tienen ningún interés, ¿no? Habrá algunos que van a levantar la mano, que a lo mejor están todo el tiempo en la Cámara de Diputados, pero que no se ve una participación. Y aquí, por ejemplo, lo que podemos destacar es que el diputado por Morena, llegó por Morena, después se cambió, en julio de este año se cambió al PT, y en un mes después se cambió al PES, al Partido Encuentro Social. Este diputado no ha presentado una sola iniciativa, ¿no? Entonces, los demás diputados tienen iniciativas que han presentado. Quien más tiene o más aprobadas son 2 diputados, la diputada Alejandra Pani y el diputado Argüelles. Son 3 iniciativas las que han aprobado, pero lo que puede también hay uno destacar es que no hay una comunicación, no hay un diálogo con las personas a quienes se dicen ellos representar, con los ciudadanos de sus distritos o del estado, donde puedan ellos también decir, oigan, vamos a votar esto, tenemos estos argumentos, ¿qué piensan? Vamos a votar por la extinción de fideicomisos, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo o no? No hay comunicación. No. Ahora que ya se acerca el proceso electoral, ahora sí ya quieren regresar con los ciudadanos, pero realmente no hay un proceso de diálogo con ellos para que vayan a emitir lo que nosotros le estemos pidiendo a cada legislador. Y en el otro ámbito que señalábamos, que es muy importante saber cuáles son las asistencias de los diputados federales, que hasta el momento en la Cámara de Diputados todavía no se ha registrado en este sistema que tienen, pero lo que sí podríamos comentar es que del 1 de septiembre de 2018, cuando iniciaron, al 1 de diciembre del 2020, hace unos días, se han votado en el Congreso de la Unión 450 ocasiones. Hubo 450 votos por diferentes participaciones, iniciativas, leyes, etcétera. Y de ellas, de nuestros legisladores, quien más se ha ausentado en estas votaciones es el diputado Jorge Argüelles, del Partido Encuentro Social. Él se ha ausentado en 169 ocasiones que se tenía que votar. Esto representa el 37.6% de las ocasiones en que no ha estado el momento de votar. ¿Qué es lo que pasa? En algunas tendrá falta, en otras va a pasar lista, pero ya no está el momento de realizar las votaciones. Y esto creo que concuerda con lo que hemos visto en el Estado, que está en la mayor parte de los eventos con el gobernador, en reuniones, lo hemos visto últimamente en fotografías. Entonces creo que eso nos puede hablar de por qué no está el momento de las votaciones. Y finalmente, pues esto implica que no esté cumpliendo con su cargo, ¿no? Que lo esté distrayendo a hacer otras actividades que tengan que ver incluso con temas electorales. Y pues eso nos habla también del compromiso que hay en los funcionarios públicos al momento de representar a los ciudadanos ya en este órgano que es la Cámara de Diputados.
Sí, fíjate que en la 52 legislatura yo lo que argumentaba era que finalmente somos empleados, somos servidores públicos, electos popularmente desde luego, pero que finalmente somos empleados, devengamos un salario, un sueldo que viene de la ciudadanía y que nos debíamos a la ciudadanía, y que yo no entendía, o no trato de entender, no justificaba el por qué el dividir estos periodos legislativos, el por qué únicamente sesionar una, dos o tres veces a la semana, si cobramos 365 días del año. ¿Por qué en su momento se justificaba en el federal? Porque decían, bueno, pues es que hay gente que viene desde Chihuahua y baja hasta el distrito, y viene desde Mérida y sube, y entonces no es posible que cambien su domicilio, entonces tienen que estar viajando constantemente para efecto de poder estar presentes, ¿no? Y que eso justificaba en algunos puntos su ausencia, y en lo otro el hecho de que debiéramos de trabajar parcialmente y no totalmente como devengamos el salario, porque se paga diario, se paga mensual y se cobra anual, no se trabaja nada más 2 veces a la semana y se cobra 2 veces a la semana, ¿no? Entonces, finalmente, hoy por hoy esta nueva normalidad nos daría la pauta, pienso yo, me tocó estar por ahí en algún parlamento europeo, y ahí finalmente se juntan o se reúnen o se convocan cuando hay un punto en la comisión en la que se debe tratar y se va a votar, y en lo demás cada quien se dedica a lo suyo, porque ya no cobran. En Noruega no cobran en Estocolmo, perdón, no cobran los diputados, allá representan popularmente, pero no cobran. Ellos tienen su trabajo, asisten para votar y se van y se regresan a sus trabajos. Y por otro lado, finalmente, aquí en el Estado, pues no tenemos más de 1 hora y media, 2 horas de distancia para que nuestros diputados puedan acudir a las sesiones. Entonces decía yo, bueno, pues si decimos que hay parada legislativa, la propiciamos nosotros mismos. No es posible que de una otra manera, con 2 horas de distancia, no asistas a la sesión o llegues, dices tú pasas lista y te vas, ¿no? Entonces, habría que ver en ese sentido, y hoy más en campañas políticas, si tú te pones a hacer una estadística, pues vas a ver que los congresos van a estar vacíos, porque habrá quien en su momento ya esté buscando la posibilidad de brincar a otro cargo, de ir hacia otra asignatura, y por lo menos que le va a importar es asistir a las sesiones, ni siquiera ya pasar lista, pero sí llegar a cobrar, porque ya se autorizaron hoy en el Congreso de la Unión el poder ir a campaña con recurso pagado por el Congreso y sin que las faltas repercutan en algún momento en su trabajo legislativo. Entonces, es muy lamentable cómo están dándose hoy las cosas, o cómo se siguen dando las cosas, porque esto es histórico, y que no seamos capaces de cambiar esa situación cuando decimos que representamos a la ciudadanía y le cobramos a la ciudadanía por un trabajo que no hacemos. Sí, así es. Yo creo que ese es un tema muy importante. Hoy tenemos ya otras condiciones de juego en la mesa, ¿no? Ya los diputados, como decías, ya pueden reelegirse. Bueno, también hace unos meses fue aprobado que puedan seguir en el cargo, o sea, seguir cobrando con el mismo personal. Esa es la parte que en lo particular creo que no fue conveniente. Está bien, nos parece que pueden reelegirse. Eso va a implicar que hay una rendición de cuentas, que los ciudadanos lo aprueben o no, que pueda continuar con su cargo. Pero el hecho de estar en funciones implica que puede distraer a su personal que tiene para temas electorales, ¿no? Entonces es ahí donde... Campaña, claro. Campaña, entonces ahí donde va a desatender las obligaciones que tiene, y que puede caer en desvío de recursos al momento de estar destinando al personal recursos la propia institución hacia campañas electorales. Uh-huh. Entonces creo que por eso es muy importante que la sociedad, que los ciudadanos estemos atentos, estemos vigilando qué es lo que hacen, cómo lo hacen. Bueno, a ver, ¿por qué está aquí el diputado X en este evento cuando tendría que estar legislando, tendría que estar revisando qué hay que modificar, hablando con los presidentes municipales sobre las leyes de ingresos del próximo año? Pero no lo vemos, o sea, no vemos ese trabajo, ese diálogo. No les gusta discutir, no les gusta que haya una supervisión de su trabajo en la sociedad, ¿no? No les gusta eso, no les gusta decir qué tienen que hacer, qué actividades hay en las comisiones. Todo lo quieren hacer de forma discrecional, y eso lo que hace es lo que estamos viendo, ¿no? Tener en lo local una parálisis legislativa, o en lo federal, pues estamos totalmente alejados de nuestros diputados federales, porque no sabemos qué es lo que están haciendo, qué están discutiendo. No nos vienen a consultar, únicamente vienen cuando ya es campaña electoral y necesitan de nuestro voto, ¿no? Y lo pronto es que luego no los ves ni aquí ni allá, o sea, no los encuentras en ningún lado, no sabes dónde están, porque finalmente ni vuelven a sus distritos, ni acuden al Congreso, siguen cobrando y no sabes realmente a qué se dedican, porque como comentas tú en tu estadística,
pues no presentan ni siquiera iniciativas, como el caso del diputado morenista primero y hoy del PES, ¿no? Entonces, es de veras importante el que en esta etapa en la que nos encontramos de la administración, y políticamente hablando y electoralmente hablando por la ciudadanía, voltee la cara realmente a saber a quién va a llevar en su representación, a quién va a elegir, que pues ya entendimos desde el 2000 a la fecha que pues el voto sí vale, el voto sí cuenta, entonces somos responsables, ya casi podríamos decir al 100 de lo que hoy sucede en los gobiernos, en las administraciones, en los congresos, porque está al frente gente, salvo honrosas excepciones como en Cuernavaca, ¿no? Que llegan así como de ping-pong, de rebote, le tocó y no supo ni cómo llegó, pero ahí está. Pero finalmente el resto de las elecciones o los candidatos, perdón, de los ciudadanos que son electos y que hoy por hoy ejercen alguna función, pues son electos por nosotros. Entonces ahí habría que, como en tu labor de Morelos Rinde Cuentas, estar pendientes y aplicar la información que se tiene de la mejor manera en beneficio de lo que el día de mañana no tendremos derecho a reclamar cuando no nos informemos, porque hay miles de formas ya de informarte, y que esta información nos sirva y que volvamos por una despensa, por 50, por 100, por 500, por 1,000 pesos, volver a vender el voto y volver a penar 3 años o 6 años, cuando de otra manera en nuestras manos está enderezar el rumbo, cambiar la circunstancia y poder optar por una mejor opción. Sí, así es. E incluso el tema de nosotros como ciudadanos no es solamente el día de las elecciones, no va a ser el 6 de junio del 2021, sino que es un proceso todavía desde ahora. O sea, hoy se está discutiendo en los partidos políticos las coaliciones, quiénes van a ser los posibles candidatos. Yo creo que desde ahora tenemos que ser exigentes con los partidos políticos, ¿no? ¿Cuáles son sus procesos? ¿A quiénes van a designar? Porque los partidos terminan siendo también unos cotos de poder que están entre únicamente cuates, o que terminan siendo un negocio particular o familiar, y que es ahí donde desafortunadamente al momento de que nos presentan ya candidatos y queremos decir, bueno, voy a votar por el menos malo, pero ¿qué pasa cuando todos son malos, no? Entonces es necesario por eso que desde ahora estemos revisando a los partidos políticos cuáles son sus procesos. Ok, pues Roberto, te agradezco infinito, se nos terminó el tiempo. Estamos pendientes para una segunda parte de este programa, a lo mejor la semana que viene o la que sigue, pero sí es importante que empecemos a pegarle a este tema importante para la ciudadanía. ¿Te parece? Claro que sí, muchísimas gracias y un saludo cordial. Gracias, Roberto, gracias, Morelos Rinde Cuentas, a don Mario Croswell, que nos permite llegar vía OCRA hasta sus hogares, pero principalmente a ustedes que nos siguen en estas redes sociales y en los programas. Esperemos haya sido de su interés. Nos vemos en el próximo a la serie. Buenas noches a los que nos ven en Easy. Buena tarde a quienes nos ven en redes sociales. Hasta el próximo a la serie. Gracias. Gracias por acompañarnos en otra edición de su programa Duralex et Lex. Hasta la próxima.